Pues, ¿cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos en un nuevo tutorial sobre instalaciones KNX y en esta ocasión vamos a hablar de, bueno, va a ser un melón que nadie quiere abrir, que es el de las instalaciones KNX mal ejecutadas. Vamos a hablar sobre cómo auditar, revisar las instalaciones que están mal ejecutadas. Todos aquellos que nos dedicamos al mundo KNX a nivel profesional conocemos cientos de instalaciones mal ejecutadas donde el cliente final, por no saber identificar quién tiene la culpa en ese proyecto, bien sea el integrador, bien sea el instalador, bien sea la constructora, pues por no saber identificar quién es el que tiene la culpa, al final se queda con una instalación mal ejecutada. Hoy vamos a intentar aclarar todo este lío y vamos a explicaros qué es lo que suelen hacer las empresas que nos dedicamos a esto, qué es lo que hacemos para poder revisar una instalación o para auditar una instalación que no hemos hecho nosotros si se nos contrata para poder auditar o comprobar o inspeccionar la instalación para saber dónde está el problema. Para que os pongáis en contexto, normalmente es muy raro encontrar un cliente que ha pagado por un proyecto que ha salido mal ejecutado, el que siga invirtiendo dinero para que se lo terminen de ejecutar bien, sobre todo cuando es la parte de instalación domótica. Otras partidas sí que se pueden realizar o sí que acaban insistiendo para que se le acaben o se le terminen bien, pero la instalación domótica no sé por qué, son unas partidas que al final el cliente o se queda con la instalación mal ejecutada o no quiere continuar o le da igual seguir viviendo en un proyecto de una casa que no funciona bien. No sé, son cosas que nunca he entendido, porque claro, el problema reside en que si el cliente paga por algo que ha salido para que salga bien, es para que salga bien. Si ahora resulta que sale mal, tienes que contratar a otro especialista, a otra empresa, para que te lo repare. Y no todo el mundo entiende eso, no todo el mundo entiende que ha tenido mala suerte inicialmente y que sí o sí, para poder hacer las cosas bien, tienes que contratar a otro especialista que te lo repare y con esa información que te dé, llámese una auditoría, un informe, pues con eso puedas hacer fuerza para que te devuelvan el dinero de un trabajo mal ejecutado o incluso con esos informes te vayan a un juzgado para poder reclamar. Y en la mayoría de los casos el cliente final lo que suele hacer es anular ese sistema domótico por el cual pagó un dinero y hacer una instalación convencional, donde convive la instalación convencional y un sistema domótico que a efectos de aparatos están ahí, pero no funciona. Os puedo asegurar que hay montones de instalaciones mal ejecutadas y cuando se refieren a edificios públicos, ¡buah! Hay una cantidad de instalaciones que no os podéis ni imaginar, o edificios grandes tipo hospitales, este tipo de cosas, que han sido pilotados por empresas megaconstructoras y tal, que nadie ha certificado que las cosas deben de funcionar correctamente. No os podéis ni imaginar las cosas que se han hecho mal. Al fin y al cabo, todo el mundo empieza a tirar balones fuera, todo el mundo mira para otro lado porque todo el mundo tiene parte de culpa en todo esto. Y claro, cuando se tiene que entregar el proyecto, todo el mundo mira para otro lado y se entrega el proyecto al cliente final y punto. El cliente final se come el marrón de tener una instalación por la que ha pagado un dinero para tenerlo bien y no lo tiene bien. Vamos a entrar en materia, vamos a explicar todo esto y lo primero que vamos a ver es qué tres pilares fundamentales son los que intervienen en un proyecto KNX. Los tres pilares fundamentales son, por un lado, lo que es el fabricante, por otro lado, lo que es el instalador que ha instalado el cableado y por otro lado, el integrador que programa el sistema. En ocasiones, el instalador y el integrador suele ser la misma empresa, pero cuando estamos hablando de empresas o de proyectos muy grandes, normalmente el instalador contrata a una empresa especialista para que le haga lo que es la programación del sistema. Vamos a hablar un poquito del fabricante, vamos a abrir un melón que nadie quiere abrir. Los dispositivos KNX que tenemos en el mercado suelen estar o certificados o no certificados. Los certificados son aquellos que tienen el logo KNX, donde la gente piensa que la asociación KNX ha comprobado su correcto funcionamiento. Eso no es así. Solamente ha comprobado que cierta parte del hardware es correcto y que la compatibilidad de la transmisión de la información es la que marca el estándar KNX. Solamente ha comprobado eso. Luego los aparatos que no vienen con el logo KNX, ni siquiera nadie ha comprobado eso. Por tanto, si tú compras un detector de movimiento KNX que te dice que tiene un alcance de 10 metros, te puedo decir que nadie habrá garantizado, nadie habrá asegurado que esos 10 metros son correctos. Simplemente será el fabricante, si ha querido hacer esa prueba, el que ha comprobado que el alcance son de 10 metros. Si tú tienes un detector, no, un actuador que tiene una base de tiempos para hacer una temporización de encendido y apagado de una luz de 10 minutos, nadie ha comprobado si esos 10 minutos son 10 minutos. Os puedo asegurar que hay muchos dispositivos que esto no se ha comprobado y que no funciona correctamente. En definitiva, lo que es el funcionamiento intrínseco del aparato, el funcionamiento de esa base de datos que parametrizamos de ETS, nadie ha comprobado que todos esos parámetros al modificarlos o al cambiarlos hacen lo que tienen que hacer. Y es una leyenda urbana la que hay que indica
fuera en el mercado que la gente piensa que por tener el logo CanaX simplemente hay alguien detrás que ha revisado que eso funciona. No, solamente revisan lo que es parte de hardware de comunicación y lo que es la comunicación del estándar CanaX. Yo en mi carrera profesional he sufrido mucho esto. He utilizado dispositivos de fabricantes de primera categoría, de primera línea, pensando que los aparatos hacían lo que tienen que hacer y luego no lo hacen. Y lo único que te queda es servir de beta tester al fabricante para indicarle al fabricante los fallos que tiene el dispositivo y luego el fabricante, con la prisa que él considere, te hace una nueva versión de firmware o una nueva versión de base de datos, te la manda, tú la modificas y listo. El fabricante entiende que ahí su compromiso ha terminado. Pero lo que a ti te genere el tener que ir a casa del cliente, desplazarte, hotel, dietas, porque te pillen lejos de tu ciudad, mano de obra y tal, en hacer esa actualización de base de datos, esa actualización de lo que es el firmware del dispositivo, pues eso te lo vas a comer tú, te lo tragas tú. Quizás este sea el motivo por el cual muchos integradores siempre trabajamos con los mismos dispositivos, porque ya tienes el know-how de dispositivos que sabes que funcionan correctamente y no te vas a arriesgar a probar uno nuevo. Y esto pasa muy comúnmente. Sí, os puedo decir que hay muchos dispositivos en el mercado, incluso de fabricantes de primera categoría, que no funcionan correctamente. Luego, cuando auditas una instalación a efectos de dispositivos, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta o qué es lo que nosotros nos fijamos más dentro de lo que es o cosas a tener en cuenta realmente importantes en una instalación KNX? Certificación del producto que tenga el logo de certificación. Es decir, como antes os he dicho, nadie va a comprobar que el producto hace lo que dice que tiene que hacer. Pero ya lo que es la transmisión de la información, el hecho de que esté certificada ya te da cierta garantía de que por lo menos la información o la comunicación con otro dispositivo dentro del mismo estándar va a ser correcta. Fiabilidad del fabricante. Hay que sospechar de fabricantes que son emergentes, son nuevos fabricantes, porque suelen ser fabricantes que compran en Asia y comercializan aquí. Es decir, ese tipo de cosas, la fiabilidad de un fabricante solvente que lleve tiempo en el mercado, un fabricante grande, eso te da cierta tranquilidad dentro de lo que es el proyecto. El tiempo del producto en el mercado. Si es un dispositivo que lleva poco tiempo en el mercado, igual te vas a encontrar muchos bugs y vas a tener que estar actualizando constantemente. Pero si es un dispositivo que ya está en el mercado, lleva mucho tiempo en el mercado, entiendo que todos esos bugs se han ido actualizando y la versión última que tienes del dispositivo es la actualizada. Aunque tú en tu auditoría tienes que revisar que esa versión última es la que tiene el dispositivo. También hacerte eco del histórico de anomalías. Esto te lo vas a encontrar en los foros de web, en los chats, en los grupos de WhatsApp. Aquellos que nos dedicamos al mundo KNX, tenemos muchos medios o formas donde podamos sacar esa información contactando con otros integradores, pidiendo su opinión al respecto de estos dispositivos y con eso se puede auditar perfectamente una instalación a efectos de dispositivos. Con esto lo que te quiero intentar decir es que si tienes una instalación KNX del fabricante conocido tal y no te funciona bien, simplemente puede ser porque el propio dispositivo trae un problema. Y tú piensas que simplemente por ser de una casa o de una marca conocida, ese dispositivo es impensable que tenga ese problema. Pues no, ese problema lo puede traer. Al auditar esos dispositivos y saber qué versión son, puedes identificar que el problema está simplemente en una versión desactualizada por un problema que se encontró en su día. Como sabéis, en nuestro canal de YouTube tenemos un montón de, cientos de tutoriales de dispositivos KNX. Siempre en nuestros tutoriales intentamos sacar dispositivos que realmente sean dispositivos que funcionan y que hacen lo que dicen. Por tanto, os voy a dejar como tips, como consejo, que si veis algún dispositivo o al revés, si no veis un dispositivo en nuestro canal de YouTube o no está el tutorial en nuestro canal de YouTube, sospechar, es raro. Y si veis algún fabricante que se menciona poco, sospechar, puede ser raro. Con esto no quiero decir que el dispositivo sea malo o que el fabricante sea malo, simplemente que tenemos cierta información que tú no tienes y a lo mejor no podemos hacer esa información pública porque por distintos motivos podríamos perder una relación comercial en un proyecto o podríamos perder una relación con un fabricante y no queremos llegar a ese punto. Simplemente te ponemos como tips que si ahí buscas un dispositivo o buscas algo de información sobre algo y no está en nuestro canal de YouTube, cuando ya tenemos más de 300 tutoriales en nuestro canal de YouTube, pues raro. Una vez tengamos auditado los dispositivos, vamos a pasar a auditar lo que es la integración del proyecto.
Nosotros lo que solemos hacer en nuestros proyectos es programar los dispositivos en la oficina, probarlos en la oficina, que siempre es un entorno controlado, y después enviar los dispositivos a obra para que sean instalados por el instalador. Si una vez que sean instalados por el instalador los dispositivos no funcionan, podemos predecir que el problema es de instalación, porque previamente que estaban programados en la oficina sí funcionaba. Y nosotros lo probamos todo, probamos el alcance de los detectores, el control de clima con los termostatos, lo probamos absolutamente todo. De esta manera, cuando vamos a ayudar al instalador a hacer la puesta en marcha porque algo que no funcione, o algo no funciona, pues realmente sabemos por dónde mirar. Sabemos que si la oficina ha funcionado y en obra no funciona, seguramente tengamos que revisar el cableado. Pero en otros proyectos, por falta de tiempo, el cliente te va a exigir que los aparatos se monten en obra rápidamente, sin programar, y luego te toque programarlos en obra. Eso hace que si los programas en obra y no funciona la instalación correctamente, ya tienes tus dudas de que si el problema eres tú porque no lo has programado bien o el problema es de la instalación o del cableado porque no se ha instalado bien. Además, en una instalación donde está constantemente pasando gente, moviéndose gente, te va a costar mucho hacer una puesta en marcha. Ten en cuenta que donde hay detectores de movimiento y están a lo mejor los albañiles moviéndose por allí, los fontaneros, los electricistas, hacer un ajuste de iluminación va a ser un poco complicado. Cuando tienes que auditar lo que es la parte de integración, lo que tienes que hacer es atenerte a lo que dice el reglamento electrotécnico para baja tensión aquí en España y más concretamente en su instrucción 51. Es cierto que la instrucción 51 es muy escasa, simplemente son dos folios, pero la guía técnica de la instrucción 51 es mucho más extensa y ahí vienen todos los puntos que tiene que aportar la persona que hace el proyecto de control, toda la documentación que tiene que aportar, toda la información que tiene que entregar, y tú lo que vas a hacer es auditar y supervisar y confirmar que todos esos puntos están allí en obra o se han sido aportados al cliente. Estamos hablando, entre otras cosas, del proyecto de software, las fichas técnicas, los esquemas unifilares, la topología, trazado del cable bus, todo, absolutamente todo. En la mayoría de las auditorías esta parte siempre hace falta la información del proyecto. Como mucho tiene el cliente las contraseñas de ETS y el propio ETS, pero no hay información sobre trazado del bus, fichas técnicas de los dispositivos, funcionamiento, es decir, manual de instrucciones. Normalmente no hay información sobre eso. Vale, hemos visto lo que es la integración, hemos visto lo que son los dispositivos y ahora vamos a ir al pilar para mí el fundamental, que es la instalación del cableado bus. En las especificaciones KNX siempre se nos ha hablado de dos tipos de cable que podemos instalar. Uno es el cable certificado y otro es el cable reconocido. La diferencia entre ellos es que el cable certificado es un cable que ha pasado por el laboratorio de homologación KNX, donde se comprueba que cumple el estándar de transmisión de lo que es KNX, de lo que son los telegramas KNX. Si cumple con ese estándar, ese cable certificado aparecerá rotulado el logo KNX con el arquito. Es un cable certificado que está preparado para trabajar en instalaciones KNX y cuyas distancias máxima y mínima en la topología el cable cumple con esas distancias. Los cables reconocidos son cables que el propio fabricante, simplemente por ser de reconocido prestigio, emite una ficha a la asociación KNX y le dice: oye, mira que yo soy un fabricante de primera categoría y mi cable cumple con tu prescripción o con tu estándar. Aquí tiene la ficha técnica del cable y aquí te la paso. Entonces llega KNX, la asociación KNX recoge esa ficha técnica y reconoce que sí, que este cable es un cable reconocido, no porque lo diga la asociación KNX, sino porque lo dice este fabricante que es de reconocido prestigio. Pero eso hace que el cable no aparezca con el logo KNX y esto ha originado mucha confusión en el mercado y se han realizado montones de instalaciones de cables que no tienen el logo pensando que eran cables reconocidos que luego no lo eran. Por tanto, estos cables no cumplen con lo que es la transmisión del estándar KNX ni tampoco cumplen con la distancia máxima y mínima de la topología. Este es el motivo por el cual la asociación KNX optó por quitar de su lista de cables que se permite su uso los cables reconocidos, es decir, solamente a día de hoy están los cables certificados. Es decir, la versión o el argumento que da a día de hoy la asociación KNX es que solo y exclusivamente se pueden utilizar en instalaciones KNX cables certificados. De esta manera, de aquí hacia adelante, todos los proyectos tienen que estar realizados con cables certificados. Pero ¿qué pasa con los cables que se hicieron anteriormente a este cambio? ¿Cómo lo vamos a solventar? Para solventar este problema vamos a hacer un poco de historia en aquel momento en el que aquellas personas que se quisieron certificar como partner hicieron los cursos oficiales. Aquí en estos cursos oficiales se habla de lo que es el telegrama KNX.
Aquellos que hicieron los cursos oficiales recordarán que la comunicación entre dispositivos se hace por medio de telegramas. Esos telegramas están formados por distintos paquetes y cada paquete tiene una función determinada para comunicar entre dispositivos. A lo mejor un paquete tiene la función del campo de control, dirección origen, dirección destino. No voy a profundizar en esto, pero lo que quiero que ahora mismo entendáis es que esa información que corre por el bus, por el cable bus, lo que envía son unos telegramas formados por estos paquetes que envía esa información. Estos paquetes de datos simplemente son bits de valores 0 y 1 y la agrupación de estos bits se le denomina carácter. Pero para que los aparatos puedan interpretar estos caracteres, se tienen que enviar al bus, esa información se envía al bus mediante una base de tiempo determinada y unas pausas entre uno y otro. Todo esto viene redactado en las especificaciones de la transmisión de datos de KNX. Para que lo entendamos mejor, imaginaros un telegrama para enviar una orden de encendido y apagado. Eso va a ser una serie de órdenes de bits 0 y 1 formados por paquetes, formados por caracteres que se envían al bus. Eso va a tener una forma tal como esta que veis en la imagen. Si os fijáis detenidamente, lo que vemos es una serie de ondas senoidales. Pero estas ondas senoidales hacen referencia a un bloque determinado dentro del telegrama, como hemos mencionado antes, como por ejemplo campo de control, dirección origen, dirección destino, etc. Pues lo importante de todo esto es que estas ondas senoidales no pueden tener cualquier forma, ni altura, ni tiempo entre una onda y la siguiente. Todo tiene que tener una forma específica para que demos por bueno el telegrama que se envía por el cable bus KNX. Hay que tener en cuenta que la onda senoidal que hemos visto puede tener dos estados. Uno lo que es el estado lógico 1 donde no circula corriente y también nos la podemos encontrar con el estado lógico 0 que es cuando circula corriente. Y aquí vamos a tener el primer punto de atención, es decir, cuando la fuente y el dispositivo se alejan más de lo que marca la distancia máxima de la topología KNX, esta onda, que puede ser la onda estándar para considerarla como una onda correcta para un telegrama KNX, empieza a distorsionarse cuando supera la distancia, por ejemplo, cuando dice la topología, cuando se supera entre la fuente de alimentación y lo que es el dispositivo más alejado no puede haber más de 350 metros. Pues bueno, si superamos esa distancia dentro de lo que es la topología, esta onda se distorsiona, por tanto, el telegrama no es correcto. Pero esto es lo que pensamos todos, pero cuando llega el problema de que tenemos un cable que no es certificado, esta distancia de 350 metros tampoco es correcta, es una distancia mucho menor. Entonces pensamos que estamos cumpliendo la topología KNX porque el cable que estamos usando está cumpliendo los 350 metros, pero no hemos considerado que al no ser un cable certificado no va a cumplir tampoco con esa distancia. Con esto lo que intento decirte es que cuando no se cumple con la distancia máxima y mínima de la topología, esas ondas senoidales que hemos visto que forman el telegrama se distorsionan, no son entendibles por los dispositivos y no funciona la instalación correctamente. Más aún cuando utilizamos cable que no es certificado, no es reconocido, es un cable malo, va a cumplir mucho menos con las distancias máxima y mínima y entonces no va a comunicar nada a nuestra instalación. Luego, frente al problema de que llegamos a una instalación que no hemos ejecutado nosotros, no sabemos las distancias que se han utilizado de las líneas bus, los segmentos, no sabemos la distancia que hay entre la fuente y el aparato más alejado, no sabemos si el cable es reconocido, certificado o es un cable que ni siquiera es ninguno de estos dos. ¿Cómo auditamos la instalación? ¿Cómo sabemos si el cable comunica correctamente? Pues la única manera de hacerlo es mediante estos dispositivos que son osciloscopios certificados. Los osciloscopios certificados son aparatos que van a medir los diferentes buses de campo que intervienen en una instalación, como por ejemplo KNX, DALI, Profinet, Modbus, en fin, un montón de buses de campo, los cuales van a estar leyendo todo lo que es la comunicación de ese bus de campo y te van a decir si la comunicación es correcta o no es. Es como si estuviese certificando el cable de datos. El aparato, cuando lo conectamos a la instalación y le pedimos que haga un chequeo, lo que hace es medir las características del 1 lógico cuando se envía el telegrama, pero también mide las características del 0 lógico. Y aunque vamos a medir las dos, para nosotros el más importante es el 0 lógico, el cual tendrá unos valores máximos y mínimos de tensión y tiempo dentro del transcurso del pulso y estos valores nos lo va a dar la norma. Una vez conectamos el osciloscopio a nuestra instalación, lo configuramos para leer la línea o el segmento que vamos a leer y lo dejamos en modo escucha para que esté constantemente leyendo toda la información que pasa por el bus. Es muy importante saber dónde vamos a colocar el osciloscopio porque de esa manera vamos a saber si la medida es correcta o no es correcta. Esto lo único que te lo va a dar es la experiencia en muchos años de instalaciones en proyectos. El equipo empieza a leer todo lo que es el tráfico de bus de la instalación y cuando tiene la información suficiente como para hacer una valoración,
genera un informe automático en pantalla y te dice si la transmisión de bus, la transmisión de datos dentro de lo que es esa línea de bus es correcta o no lo es. En caso de que el osciloscopio te diga que la medida no es correcta de lo que es esa línea o ese segmento bus KNX, te va a dar además algunas ideas para que revises o inspecciones algunos puntos donde te va a decir dónde puedes tener el problema por el cual no has conseguido una medida correcta. Para que lo entendáis, os voy a dar un ejemplo. Una de las pruebas que realiza el aparato es medir la tensión de alimentación que tendría que estar entre 21 y 32 voltios. En el caso de que este valor no se cumpla, el problema podría estar en un transmisor de aparato defectuoso, que la longitud del cable no cumple norma, problema en la terminación del cable, ruido defectuoso o que existe un rack de empalme oxidado tocando masa. Pero no solamente esta prueba va a realizar el aparato va a realizar más pruebas. Otras pruebas que va a realizar son, por ejemplo, la medida del pulso negativo, el nivel alto de la señal, la tensión final de ecualización y el tiempo de bit medio en los pulsos bajos. Una vez realizadas todas estas comprobaciones, que las comprobaciones las marca el estándar KNX en su norma técnica, pues una vez que se realizan todas las comprobaciones y son correctas, en pantalla aparece el OK de que ese cable o esa línea o ese segmento está correcto a efecto de transmisión de bus KNX. En caso de que quieras imprimirlo en PDF, lo puedes imprimir y lo puedes adjuntar a tu informe de auditoría. Vale, con toda la información que tenemos ya, vamos a sacar unas conclusiones. Para auditar una instalación KNX correctamente, los pasos a seguir son los siguientes. Hay que auditar los dispositivos KNX, el cableado y la integración. En los dispositivos KNX vamos a comprobar que los dispositivos instalados hacen lo que dice su ficha técnica y aquellos dispositivos no certificados sin el logo KNX comprueba que comunican correctamente. A lo que respecta al cableado vamos a certificar todas las líneas de segmento de bus de la instalación con el osciloscopio de campo con certificación de calibración ENAC. Y por último, en integración, comprobamos que los dispositivos realizan las funciones para las que están programadas. Hay que recordar que en España todas las instalaciones de control y automatización de viviendas y edificios deben de cumplir con lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para baja tensión, así como toda la documentación necesaria que debe aportar el instalador al cliente. Deciros, y esto es súper importante, que las auditorías siempre tienen que ser llevadas por empresas con experiencia en instalaciones reales. Las empresas con experiencia en instalaciones reales o que realizan instalaciones son los que van a tener una digamos, visión más amplia de qué es lo que ha podido suceder en tu instalación, qué es lo que se ha podido hacer mal, qué es lo que se puede mejorar y cómo repararlo lo más pronto posible. Además, las empresas especializadas son las que solemos tener herramientas como por ejemplo los osciloscopios certificados con los cuales podemos darte una información exacta de si tu cableado de la instalación está instalado correctamente. Y si por desgracia eres dueño o conoces a alguien que tiene una instalación KNX mal ejecutada, pues bueno, decirte que no te preocupes porque hay empresas como la nuestra que nos dedicamos a solventar este tipo de problemas. Si quieres contactar con nosotros, pues bueno, tiene distintos medios como por ejemplo nuestra página web, nuestro teléfono de contacto, WhatsApp, email, en fin, toda la información. Bueno, pues hasta aquí este tutorial. Espero que os haya gustado este tuto de revisión y auditoría de instalaciones KNX. Nos vemos en el siguiente tuto. Chao.